mayores que el promedio, sus desvíos hacen que la simetría sea positiva. O sea, y contra más negativa sea la simetría, más alejado, van a ser valores muy chicos y más alejados del promedio. Y cuanto más grande sea el valor de la simetría, más grandes van a ser esos desvíos que en sus valores que el promedio, ¿ok? O sea, si es negativo, se aleja hacia la izquierda y son muy chicos. Y si es positivo, se aleja hacia la derecha y son muy grandes esos valores. Eso es lo que trata de calcular la simetría. Entonces, por ejemplo, si yo calculo la varianza me da un número alto, el desvío estándar y el desvío medio también me dan números altos de desvío, yo lo que voy a poder saber con la simetría es si esos desvíos y esa varianza alta están o a la izquierda o a la derecha del promedio, ¿ok? O sea, si toma valores muy bajos o si toma valores muy altos, ¿ok? Si yo tengo la varianza alta y tengo una simetría que es muy positiva, yo sé que puedo chequear cuáles son esos valores altos, esos datos que toman valores altos en la población y podría, podría tomar la decisión de sacarlos en el análisis, ¿ok? Ejemplo acá, si en estos datos que yo tengo acá, ¿no? En todos estos datos que yo tengo acá. En los extremos tengo datos, ¿no? Acá tengo tres y acá tengo uno, pero si yo sé que estos tres generan el ruido en la varianza y me hacen que la simetría sea positiva y muy positiva, yo puedo tomar la decisión de sacar en el análisis de lo que pasó, por ejemplo, acá que era un mes de actividad, sacar estos 3 días hábiles, porque lo que sucede en esos 3 días hábiles no se pueden explicar con lo que sucede en los demás días que están siendo analizados, o tienen un comportamiento totalmente distinto al de toda la población de los días hábiles. Bueno, la asimetría nos sirve para eso, ¿ok? Y también vuelvo a repetir el tema de que acá estamos viendo 20 datos, ¿no? El tema es cuando estás analizando 500 millones de datos, ¿ok? No es tan fácil identificar si hay valores altos o bajos. La manera de identificar eso va a ser utilizando las medidas de dispersión y las medidas de forma, ¿ok? Para tomar una decisión drástica, digamos. Lo que tiene de interesante esto es que si vos tenés estos datos que te respaldan, vos podés tomar con seguridad esa decisión de decir, mira, yo necesito sacar estos valores bajos porque la verdad que ensucian los resultados y los parámetros con los cuales yo puedo tomar una decisión. Particularmente, entonces, para eso podemos utilizar la asimetría, ¿ok? Y después la kurtosis, lo que mide es la concentración de datos cerca del promedio, ¿ok? O sea, yo miro la campana de Gauss, acá no lo tengo graficado. Eh, Vamos a graficarlo rápido. Sería como una curva más cuadrada, ¿puede ser? Ahí vamos, ahí lo vamos, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Dame un segundito. Vamos a tomar el N mayúscula, amigo. Este. Y la media es 46, o sea que está acá en este intervalo.
¿Ok? Bueno, yo sé que acá en esta frecuencia es donde está el promedio. Si, un poco más ese gráfico. Si se concentran muchos datos dentro de cerca del promedio, que en este ejercicio era 46 el promedio, algo que está por acá, tendría que estar. Lo que va a pasar es que contra más concentración hay en el centro, donde está el promedio, más alta va a ser el pico, ¿no? De la frecuencia. ¿Me siguen? De la columna. ¿Ok? ¿Me siguen ahí? Sí, O sea, contra más concentración hay, quiere decir que ese promedio representa la mayoría de los datos, porque contra más alto es esto, es que hay más cantidad de datos agrupados, ¿ok? En el intervalo donde está el promedio. Entonces, la mayoría de los datos toman un valor cercano o igual al promedio. Y eso lo que nos va a servir es para explicar que el promedio es representativo. Ahora, si esta campana es aplanada, se hace muy plana, muy plana, muy plana, muy plana, muy plana, se hace toda una cosa mesetada, lo que va a pasar es que va a haber tantos datos un extremo como en el otro, y entonces el promedio solamente es un valor aritmético, pero no es representativo de lo que pasa en la población. ¿Ok? Eh, Eso es lo que mide la kurtosis. ¿Ok? La kurtosis mide la concentración de datos alrededor del promedio y lo analiza desde un pequeño detalle que lo vamos a explicar acá rápido, que parte de la base de que hay una buena representatividad cuando la distribución es normal. ¿Qué quiere decir que sea normal? Que tiene una campana que tiene una frecuencia de distribución simétrica hacia la izquierda y hacia la derecha del promedio. A ver, vamos a ver si tengo acá el apunte rápido. Ahí está. Acá está el ejemplo. Si el promedio anda por acá dando vueltas, ¿no? Ven acá lo tienen los valores. Supongamos que está en 63 y esta es su frecuencia. Vean que esta frecuencia es muy parecida a la de los demás, no está muy alejada de las demás frecuencias. Quiere decir que acá hay 140 datos que miden 63, o sea, lo ven acá, 63 y mide 140. Pero ahora también hay 140 datos para 48, para 45, también hay 140 datos acá para 72, para 78, 77, por ahí. ¿Lo ven? O sea, la misma frecuencia que tiene el promedio la tienen otros valores. Quiere decir que el promedio no es representativo. ¿Ok? Porque así como hay 140 datos que tienen un valor 63, también hay 140 datos que tienen un valor 45. Y también hay 140 datos más o menos que tienen el valor 69. Y también hay 140 datos que tienen el valor 75. O sea que el promedio sea 63 es una cuestión matemática nada más, pero después de representatividad en esa población no tiene ninguna. ¿Me siguen? Si la representatividad es baja del promedio, la kurtosis va a ser leptocúrtica. Digo, platicúrtica. Acá. Va a ser negativa. Y si está muy concentrado, por ejemplo, en este que está acá, en 67 tenés algo así como 350 casos, una cosa así. Solamente los valores que están al lado de la simetría tienen valores también altos, 300 y 300 al lado de 67 para abajo, para la izquierda y para la derecha.
O sea, la mayor concentración de datos está sobre el promedio. Quiere decir que acá el promedio es muy representativo de lo que pasa en esta población. Es, es positiva y es leptocúrtica. Y si la distribución es una campana de Gauss, simétrica, 50% de los datos para un lado con la misma frecuencia y 50% de los datos hacia el otro lado, pero con la misma frecuencia, primero que estamos en una campana que es simétrica y vamos a decir que es una kurtosis que es igual a cero, mesocúrtica. Y yo les dije que en la kurtosis siempre medimos esa concentración de los datos con respecto al promedio comparando una distribución normal. La distribución normal sería acá, esto, una campana de Gauss perfecta. ¿Ok? Voy a buscar acá la formulita. Esta sería la formulita para la campana, para la kurtosis. Acá. Esto, kurtosis. Que miren, esto de acá no lo miren, miren acá. M4 dividido S4 a la cuarta, -3. M sería todo esto que está acá. Y M acá, esto sería la varianza, pero antes de hacerla al cuadrado, la hacemos a la cuarta. Y S se refiere al desvío estándar, que sería el desvío estándar elevado a la cuarta. El tema es acá, que dicen que este -3. El -3 se refiere a que en la distribución normal, cuando la campana de Gauss toma esta forma, ¿ok? ¿Ok? Cuando la campana de Gauss toma esta forma, la tendencia de los desvíos en una campana de distribución normal tiende su límite a 3. ¿Ok? Eso es una certeza matemática cuando tiene este tipo de distribución la campana. Entonces, vean que nosotros en la fórmula lo que hacemos es elevar la varianza y el desvío a la cuarta, sacar un cociente sobre esos desvíos, y si son igual a 3 quiere decir que es una distribución normal, entonces la kurtosis es cero. ¿Ok? Ahora, si esto te da positivo, va a ser mayor que 3 y entonces el resultado va a ser leptocúrtica y va a decir que están muy concentrados los datos sobre el promedio. Y si es más chico que 3 este resultado del cociente te va a dar un número negativo y nosotros vamos a decir que es leptocúrtica y platicúrtica, digo, y si es platicúrtica tiene poca representatividad del promedio porque tiene poca concentración sobre el mismo, ¿ok? De la frecuencia de datos. O sea, eso es lo que hace la medida de forma. Entonces, les dije, teníamos la simetría por un lado, que mide si los desvíos están hacia la izquierda o hacia la derecha. Acá vamos a poder verlo. Si están hacia la izquierda la distribución de los desvíos más extremos, te va a dar negativo. Y si da negativo, decimos que está a la izquierda. Y cuando está a la izquierda, se va a dar esto, que la moda es mayor o igual a la mediana y la mediana es mayor o igual que el promedio. Y cuando los desvíos sean números muy grandes, valores muy grandes, te va a dar positiva y la cual va a estar hacia la derecha. Y ahí vamos a decir que el promedio es mayor o igual que la mediana y la mediana es mayor o igual que la moda. ¿Ok? Eso sería todo lo que tenemos en las medidas de forma. La forma después de calcularlo, estaba mostrándole ahí se los comparto. Vean. Para la simetría, nosotros lo que vamos a hacer es calcular los desvíos, pero elevados al cubo. O sea, lo mismo que hacíamos con la varianza, que era el cuadrado, ahora lo hacemos al cubo. Después lo multiplicamos por su frecuencia, lo sumamos y los promediamos. Y ahí tendríamos la varianza elevado al cubo. Y después hacemos el desvío estándar elevado al cubo.
Y una vez que tenemos varianza elevada al cubo, desvío estándar elevado al cubo, calculamos ahora la simetría, que sería la división entre la varianza y el desvío estándar elevados al cubo. ¿Ok? Y en la curtosis vamos a hacer la varianza elevado a la cuarta. O sea, vean que esto es lo mismo que esto que está acá, que la varianza elevada al cuadrado, pero a la cuarta multiplicamos por su frecuencia, sumamos, dividimos por el total de datos que tenemos y ahí tendríamos la varianza elevado a la cuarta. Hacemos desvío elevado a la cuarta y después sacamos el cociente entre varianza y desvío estándar y le restamos 3. Y ahí tendríamos la curtosis. ¿Ok? En este caso sería platicúrtica porque es negativa. Eso sería para la medida de forma. Entonces, la simetría, elevamos los desvíos, la varianza al cubo y el desvío estándar al cubo. Y en la curtosis hacemos la varianza elevada a la cuarta, el desvío estándar elevado a la cuarta, sacamos un cociente y lo restamos al número 3. Y ahí tendríamos la curtosis. Eso fue lo que dejamos para en la clase anterior para que lo vieran. ¿Ok? La simetría entonces nos sirve para identificar si hay desvíos grandes hacia la izquierda o hacia la derecha del promedio y la curtosis para ver si hay grado de concentración sobre el promedio. Si hay grado de concentración alto, o sea, es leptocúrtica, decimos que es muy representativo el promedio con respecto a la población. Si te da que es leptocúrtica, vamos a decir que platicúrtica, vamos a decir que es negativo y entonces vamos a decir que no es representativo, ¿ok? El promedio con lo que está pasando en la población. Y si te da cero, no, ahí lo que vamos a decir es que es representativo, o sea, no es que es muy representativo. Y ahí terminaría lo que sería el tema. Si hay gente que no pudo ver el video, después me chequeo, porque yo fui habilitando, puede ser que alguno quedó sin hacer habilitado para poder verlo. O sea, tengo que permitirles el acceso para que lo vean. Ahora vamos a pasar a las medidas de forma. ¿Están viendo el de medidas de concentración? El ejercicio. A ver, ahí les comparto el apunte primero. Bueno, medida de concentración. El índice de Gini. Dice, el índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio y normalmente o normalmente de un país. Ese sería como herramienta, el mayor uso que se le da al coeficiente de Gini, ¿no? Como medida de concentración. Pero en verdad lo podemos usar para un montón de cosas. Podemos medir cualquier nivel de concentración en una población. Primer detalle a tener en cuenta ahí. Yo les dije que en la curtosis medíamos el nivel de concentración en el promedio. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Acá tienen. O sea, si está muy concentrado sobre el promedio, leptocúrtica y es súper representativo del promedio, es muy representativo de lo que sucede.
Si es mesocúrtica, es representativo, ¿no? Es más equilibrado, digamos, su distribución. Y si es platicúrtico, es una cosa que está mesetado, entonces no. El promedio lo calcula, pero es una cuestión aritmética, pero no representa nada de lo que está pasando en todo el conjunto de la población. ¿Ok? Pero en la curtosis, y si quieren anótenlo para que les quede grabado, en la curtosis nosotros medimos el grado de concentración con respecto al promedio, mientras que en el coeficiente de Gini nosotros medimos el grado de concentración en toda la población, no en el promedio solamente. No estamos observando el centro, acá estamos observando a toda la población. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Anótenlo porque es el típico error que tienen en los exámenes. Le pido medir la concentración de la población y calculan kurtosis y no calculan el índice de Gini. ¿Ok? ¿Lo escucharon? Y sí, Anótenlo, miren que es un error de todos los exámenes. El índice de Gini mide la concentración dentro de toda la población y el índice y la kurtosis mide la concentración sobre el promedio. ¿Ok? Sí. Bueno, el índice de Gini o coeficiente de Gini, hacer un coeficiente está entre 0 y 1. ¿Ok? ¿De dónde surge el coeficiente de Gini? Porque acá ya no vamos a calcular desvíos. Acá vamos a analizar la distribución de frecuencias de la población. Nosotros lo que vamos a ver, yo les voy a dar un ejemplo. Yo sé que en una fábrica pago de salario, o sea, la masa salarial son 100 millones de pesos. ¿Ok? ¿Me siguieron? Y tengo 100 empleados. La masa salarial son 100 millones de pesos y tengo 100 empleados. Ahora, yo lo que puedo hacer con índice de Gini es saber cómo se distribuyen esos 100 millones de pesos en los 100 empleados. ¿Me siguieron en el planteo de la problemática? Sí, puede ser uno por empleado. 1 millón por empleado, poner. Sí, si fuera 1 millón por empleado, tendría una distribución igualitaria. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Todos se llevan lo mismo. ¿Ok? ¿Me siguieron todos? Sí. Si es igualitario, todos se llevan lo mismo. O sea, si hay 100 millones de sueldos en la masa salarial para pagar y son 100 empleados y cada uno se lleva 1 millón, los 100 millones se los llevan los 100 empleados de manera equitativa. Si yo calculara el coeficiente de Gini para esa fábrica, me daría cero. ¿Ok? Si da cero, quiere decir que la distribución, y escuchen bien, y si quieren lo anotan, quiere decir que la distribución de los valores de la variable se distribuyen equitativamente en la cantidad de los datos o los n datos que tenga. ¿Ok? Ahora vamos al otro extremo. Tengo 100 millones de pesos de masa salarial, 100 empleados, pero un solo empleado gana 100 millones de pesos. Los demás ganan cero. Lo que va a pasar ahí es que escuchen bien, todos los valores de la variable, la sumatoria de todos esos valores de la variable,
están concentrados en un solo dato, en un solo n, un NI. ¿Ok? Quiere decir que uno solo se lleva todo y el índice de Gini te va a dar uno. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, Entonces, si es cero o se aproxima a cero, la distribución de la variable en los datos es equitativa. Y si el índice de Gini se aproxima a uno o es uno, la distribución de los valores de la variable en la población están concentrados en muy pocos o en uno. ¿Ok? Les voy a otro ejemplo para que les quede claro también. ¿Se acuerdan el ejercicio de la descentralización del el local descentralizado de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se hacían habilitaciones y que medíamos en los días hábiles la cantidad de habilitaciones que se hacían? sí, Bueno, si el índice en ese caso me da cero, quiere decir, ¿se acuerdan que eran 60 habilitaciones en total que se hacían? Yo lo que puedo decir ahí es que en los 20 días, en cada día se hacen 3 habilitaciones, si es cero, porque se distribuye la sumatoria de todos los valores de la variable, que eran 60 habilitaciones en el mes, en los 20 días hábiles que se abrió o fueron observados. Entonces tendría que ser para cada día hábil 3 habilitaciones, ¿ok? Entonces el índice de Gini ahí me daría cero. En cambio, si me daría uno, quiere decir que en 19 días de los 20 hubo cero habilitaciones y en un solo día se hicieron 60 habilitaciones. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces lo que mide el índice de Gini. sí, sí. ¿Se entendió? ¿Hay dudas? Sí, profe, se entendió. Bueno, ahora la formulita la vamos a ver en el Excel. No se preocupen por eso ahora. Vamos acá. Nosotros con el índice de Gini vamos a poder graficar la curva de Lorenz después, Que me digan, la cara con la tarjeta. que es esto que está acá. ¿Ok? Esto que ven ustedes acá. Ahí les voy a explicar qué significa. Vean que en el eje de las ordenadas tenemos porcentajes. ¿Lo ven? Y dice ingreso. ¿Lo ven? Sí. Y en el eje de las abscisas tenemos también porcentajes y dice población. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá? En un eje tenemos el ingreso o la I y en otro eje tenemos la X, que es la población. Para nosotros la población antes era el N, ¿se acuerdan? Acá se va a hacer la X, la población. Y la que era la X ahora pasa a ser la Y. ¿Ok? Pero mire, lo relevante acá es que está en porcentajes. ¿Ok? En el índice de Gini no vamos a utilizar la frecuencia absoluta para medir esto, sino que vamos a usar las frecuencias relativas. ¿Ok? Y si pueden ver, en su máximo valor está el 100% y también para la población y el 100% en el ingreso. ¿Y cuándo, en qué frecuencia llegábamos al 100%? ¿En la simple o en la acumulada? En la acumulada. En la acumulada. Quiere decir que abajo, miren, y si quieren anótenselo, abajo